Bien, siendo las 9:30 con unos poquitos minutos de retraso, bueno, Francisco Ortega ya ustedes lo conocen, ¿cierto? Él es oncólogo médico en el Hospital Regional de Talca, jefe del programa de la primera década de oncología fuera de Santiago. Yo tuve el placer de acompañarlo en un par de momentos de su formación, igual que a Nicolás Yañez. Él fue general de zona y director de hospital del Hospital de Teno, así que él sabe de lo que está hablando cuando habla de atención primaria, y eso tiene un valor, ¿cierto? Que para mí es muy importante y por algo también lo convoco. Y además es muy claro y esquemático con sus presentaciones, así que los dejo con Francisco para que les hable de cáncer del pulmón. Como siempre, las preguntas y respuestas a través de preguntas y respuestas, y las respondemos después las que podamos, porque obviamente si hay 60 preguntas como antes, no va a ser difícil. Así que por favor, Francisco, el escenario es suyo. Hola, hola a todos. Gracias por tenerme de vuelta. Bueno, les voy a hablar un poco de una visión general del cáncer de pulmón. Vamos a responder las preguntas al final y yo, al igual que la clase pasada, me quedo respondiendo las preguntas después por interno la mayoría. Trato de responderlas todas, así que si quieren preguntar, denle nomás. Eh, y eso, voy a... Ahí. Esta es la hoja de ruta de la presentación. Vamos a partir un poco con epidemiología y factores de riesgo. Después vamos a hablar un poco de prevención, principalmente enfocado en el screening. Y posteriormente, con respecto a la clínica, vamos a hablar un poco de los tipos de cáncer de pulmón, teniendo en cuenta que el cáncer de pulmón no es una sola enfermedad, sino que son varias enfermedades. La tipificación y unas palabritas del tratamiento, como generalidad, ¿cierto? Entonces, para epidemiología, vamos a hacer un pequeño momento interactivo para que se despierte la mañana un poco. Vamos a ver si funciona. Yo lo que voy a hacer, voy a compartirles Google, ¿ya? Para que sepamos lo que es Globocan, ¿cierto? Quiero que cuando ustedes vayan a estadísticas en cáncer, busquen Globocan en Google, se metan a Globocan, primer resultado de Google, cáncer hoy día, y ahí ustedes van a ver todas las estadísticas en cáncer, ya se la mostró Nicolás respecto al cáncer gástrico, y como el doctor Valdivia le hizo una clase de esto, yo solamente quería mostrarle cómo acceder. Y ahí se meten a las hojas de cáncer y pueden ver por tipo de cáncer, por ejemplo, en el cáncer de pulmón, ¿ya? Y ahí vemos todas las estadísticas del cáncer de pulmón, que ustedes pueden verlas después con tranquilidad, ¿cierto? Y además pueden ver aquí también las de la población. Entonces pueden buscar el país que a ustedes les interese. En este caso podemos buscar, por ejemplo, Chile, ¿ya? Y ahí vemos todas las estadísticas respecto a los distintos cánceres en Chile, ¿ya? Entonces, más que hablarles de epidemiología específica, quería que ustedes sepan meterse a esta página que nosotros la ocupamos harto, ustedes la van a ver harto en nuestras presentaciones, ya la vieron en la presentación de Nicolás, y dijo, después pueden meterse con más calma si quieren verlo. Bueno, yo les estoy enseñando que a través de Google, yo sé que te van a decir, oye, pero este gallo piensa que nosotros no sabemos usar Google, pero quería hacer este pequeño momento para ver si sacudimos un poco la cosa y podemos, para que ustedes vean de dónde nosotros sacamos todos estos datos epidemiológicos, o al menos la mayoría, ¿ya? Eso, estoy tratando de salirme ahora. Voy a compartir mi pantalla otra vez. No sé si resultó o no resultó, pero bueno, se los quise enseñar. Y por si no resultaba, yo igual tengo un pequeño resumen, ¿cierto? Con la epidemiología del mundo y de Chile. En globo, el cáncer de pulmón es muy importante. Hoy día en Chile, o sea, en el mundo, perdón, de los cánceres que tienen más alta incidencia y tienen una relación entre mortalidad y incidencia que es bien alta, ¿ya? De 0,87. Así que también tenemos ese cuadro un poco de la tristeza que mostraba Nicolás con respecto al cáncer de pulmón, principalmente porque se diagnostica tarde, y eso lleva a que la mayoría de los que se diagnostican mueren, ¿ya? Es más frecuente en hombres, probablemente por la mayor exposición al tabaco, y los cambios en la incidencia de cáncer de pulmón se relacionan a los del tabaquismo, por ser su principal factor de riesgo. Eh, Se presenta en promedios a los 70 años. ¿Ya? En Chile es el cuarto lugar en incidencia, pueden ver más datos ahí en Globocan, ¿cierto? Y es la primera causa de muerte por cáncer. Yo les quise mostrar, sin coordinarme con Nicolás, el gráfico de nuestra región también, que Nicolás hizo énfasis en la primera línea, ¿cierto? Que era el cáncer gástrico, pero en segundo lugar vemos al cáncer de pulmón. Entonces,
sigue siendo muy importante, en Chile muy importante, y en el mundo muy importante, y probablemente en Chile va a ser cada vez más importante, ¿ya? Y el resto de los datos, Google, Globocan, y se meten a la lámina. Entonces, la primera parte, vamos a hablar un poco de prevención y cómo se previene el cáncer, o sea, cómo evitamos que aparezca el cáncer. Vemos que, por ejemplo, aquí tenemos una gráfica que muestra las distintas etiologías de los distintos tipos de cánceres. Y este es un paper que fue bien bullado ya, que salió incluso en la prensa, en las últimas noticias, por ejemplo, donde se veía las causas o de dónde viene el cáncer. Y ahí vemos que la mayoría de los cánceres se deben a problemas genéticos no hereditarios o básicamente un poco a la mala suerte, ¿ya? Y solamente algunos tipos de cánceres se deben a factores ambientales. Y vemos con una flecha grande y roja, ¿cierto?, que el cáncer de pulmón es uno de ellos. Se puede deber en un gran porcentaje a factores ambientales. ¿Y cuál es el factor de riesgo o el factor ambiental principal? Es el tabaco, ¿ya? El tabaco y el cáncer de pulmón tienen una relación bastante larga, ¿cierto? Yo les traje la portada de este paper que fue publicado en 1950, donde ya el profesor Bradford Hill, ¿ya? Y el profesor Doll, que hoy día es profesor emérito, etcétera, son verdaderos próceres de la ciencia en general, mostraban la primera relación entre cáncer y tabaco, ¿ya? Y eso ya hoy día sabemos que es una relación causal principal en el cáncer de pulmón. El uso del tabaco es el principal factor de riesgo para desarrollar el cáncer de pulmón y sería responsable de aproximadamente el 90% de los cánceres pulmonares. Y el riesgo de un paciente fumador de un paquete de años por 40 años, o sea, de 40 paquetes de años, es 20 veces el del no fumador, ¿ya? Y además, el tabaco se suma a otros factores de riesgo. Entonces, básicamente el tabaco para el cáncer de pulmón es terrible, ¿ya? Y aquí vemos lo mismo en el gráfico, ¿cierto? Que mientras más se fuma, mayor es el riesgo de cáncer de pulmón. Además, el tabaco, además de ser un factor de riesgo de cáncer de pulmón, genera una adicción, ¿cierto? Que lo habló un poquito el doctor Valdivia en su clase, que es la adicción a la nicotina, que es muy, muy fuerte, es al menos igual de adictivo que cocaína, anfetamina y opiáceo, y que la mayoría de los fumadores son adictos a la nicotina. Solamente la adicción a la nicotina, sin contar el cáncer de pulmón, genera muerte, por ejemplo, 435.000 muertes en Estados Unidos, y los fumadores en general viven menos, se mueren por muchas otras causas además de cáncer, entonces, para que sepan que fumar es pésimo, ¿ya? Y tiene además en los sistemas de salud millonarios costos sociales, ¿ya? Tanto por gastos médicos como por pérdida de productividad. Y esto también se los quise mostrar porque el tabaco, y el doctor Valdivia se lo mostré precisamente porque el doctor Valdivia en su clase le habló de este grupo IARC, donde se ven los carcinógenos, ¿cierto? Y vemos los compuestos potencialmente peligrosos que este grupo IARC ha catalogado como 1, 2A o 2B, y vemos que son millones, ¿cierto? O sea, son muchísimos. Entonces, el tabaco en su composición tiene muchos compuestos potencialmente peligrosos. Entonces, ¿qué es muy importante en la prevención del tabaco? Dicho que el tabaco es el principal factor de riesgo, es tratar de dejar de fumar, ¿ya? Y ahí yo me metí al MinSal a buscar qué es lo que se está haciendo para dejar de fumar como orientaciones ministeriales. El ministerio al menos propone esta orientación como consejería breve antitabaco, y yo creo que todos lo podemos ocupar, ¿cierto? Que se debería ocupar en todos los usuarios que consultan en los centros de salud de atención primaria, duración máxima 5 minutos, pero además tratar de buscar localmente en los distintos hospitales CEFAM o centros de salud las distintas estrategias que se están ocupando como medida antitabaco, ¿ya? No existe en Chile un programa así como de cese del tabaco nacional, o al menos que yo haya encontrado, pero sí existen iniciativas locales. Yo al menos habían algunas cuando yo trabajaba en Teno, especialmente a través del área de la salud mental. Así que es importante que ustedes se metan en esto y traten de buscar distintas alternativas para poder detener este factor de riesgo y así tratar de prevenir el cáncer de pulmón. ¿Y por qué es importante prevenirlo? Porque hay que hacer prevención precoz, ¿ya? O sea, el tabaco no solamente hay que dejarlo, sino que hay que dejarlo precozmente, ¿ya? Mientras antes se deja, es mejor, y aquí vemos los pacientes que recién llevan muchos años sin fumar, empiezan a igualar su riesgo a los que no fuman, ¿ya? O sea, en los primeros años de dejar de fumar el riesgo sigue siendo altísimo, y a medida que van pasando, no sé, 20, 30 años sin dejar de fumar, uno empieza a igualar el riesgo de los pacientes que no fuman. Entonces es importante que los pacientes dejen de fumar
y mientras antes mejor, o sea, una especie de urgencia para que dejen de fumar. Y idealmente, y este estudio también se los muestro, antes de los 30 años son el mismo doctor Richard Dolby, ya lo conocen, yo le acabo de tirar muchas flores, observó 50 años a doctores británicos y vio qué pasaba con el cigarro y veían que cuando dejaban de fumar antes de los 35 años, el riesgo de los no fumadores se equiparaba a esos que dejaban de fumar. Si lo dejan después, no bajan el riesgo a como si nunca hubiesen fumado, ¿ya? Entonces, si están todos aquí, tienen menos de 35 años o 30 años, idealmente dejen de fumar ahora, para que después puedan tener el mismo riesgo de tener cáncer de pulmón de el resto de la población. Entonces, dicho eso, principal factor de riesgo, tabaco. Prevención, dejar de fumar. ¿Ya? Buscar programas locales, idealmente pujar para que haya un plan de prevención nacional. Pero existen otros factores de riesgo que, como vemos, se suman al tabaco, como la exposición ocupacional, y de esa el asbesto es lo más importante. ¿Ya? Además, no solamente se suma, sino que es sinérgico con el tabaco, pero también otros carcinógenos laborales como el arsénico, radón, cadmio, principalmente en la construcción. También los pacientes que han recibido radioterapia torácica, cuando se trataba del linfoma antiguamente, recibían radioterapia torácica. Y algunas enfermedades crónicas del pulmón, como el EPOC y la fibrosis, y también algunas patologías que generan inmunosupresión, como el VIH, pueden ser factores de riesgo para el cáncer de pulmón. Mucho, mucho menos importante que el tabaco. Dicho eso, ya hablamos de cómo tratar de prevenir el cáncer de pulmón, vamos a cómo tratar de detectarlo precozmente, ¿cierto? O sea, ya no pudimos evitar que se desarrollara, y ahora que se desarrolló, tratemos de buscarlo precozmente. ¿Y por qué es importante buscarlo precozmente? Aquí les puse este gráfico, porque cuando se detecta el cáncer de pulmón en etapas localizadas, que no es lo más frecuente, como vamos más adelante, la posibilidad de vivir a los 5 años es muchísimo mayor que cuando se detecta en metástasis, ¿ya? Quédense con este número que dice 2011, ya, lo puse a propósito. Entonces, uno dice, ya, pues sí, es mucho más probable vivir cuando se detecta en etapas localizadas, hagamos algo para detectarlo en etapas localizadas. Y ahí se establecen estrategias de screening. Que tiene, la estrategia de screening, como le habló también Nicolás, tiene riesgos y tiene beneficios, y los beneficios tienen que superar los riesgos para que valga la pena. En el caso del cáncer pulmonar, ¿cuáles son los beneficios de un screening? La detección precoz, ¿cierto? Buscando enfermedad localizada. Con eso un tratamiento curativo y con eso disminuir la mortalidad, o sea que se muera menos gente de cáncer de pulmón. Ya, eso es el objetivo principal. Pero las estrategias de screening también tienen riesgos. Por ejemplo, que el mismo proceso de screening, por ejemplo, una biopsia de pulmón, genere morbilidad, o sea, genere enfermedades asociadas o genere incluso mortalidad. Hay gente que se muera buscando ese cáncer y que al final, por ejemplo, no lo tenía. Y tiene otros riesgos, por ejemplo, estresar a los pacientes, ¿ya? Porque cuando uno hace una estrategia de tamizaje, es altamente sensible, o sea, uno busca muchos pacientes y a varios le está diciendo, oiga, usted tiene un nódulo pulmonar, va a tener que controlarse, y eso puede generar incluso sobrediagnóstico, o sea, diagnosticarle una enfermedad al paciente que no lo va a matar o que no le va a afectar en su futuro, ¿ya? Entonces, uno tiene que medir bien esto cuando establece una estrategia de screening. ¿Qué pasa con los beneficios? Ya existen dos estudios grandes, existen varios, pero yo les voy a mostrar dos. El primero es el estudio que es norteamericano, ¿cierto? El NLST. Son muchísimos pacientes, casi 54.000, que son pacientes, ojo, con factores de riesgo, ¿ya? Entre 55 y 74 años y que fumaban 30 paquetes años, ¿ya? Y en eso se comparó TAC de baja dosis, que es un TAC, yo no soy radiólogo, pero en general se pide así y se ocupa menos dosis de radiación, ¿ya? Y se comparó con la radiografía de tórax, que era lo que se buscó varios años hacer para estrategia de screening, y al tiro, spoiler, no funcionó. Pero se comparó con eso, el TAC de baja dosis, y vemos que en el diseño del estudio, yo les quería mostrar esto, porque ¿qué se buscó en el TAC de baja dosis? Se buscó cualquier nódulo no calcificado mayor de 3 milímetros, ¿ya? Y eso, los que están acá y han pedido escáner o les ha tocado visto escáner, la cantidad de pacientes que puede tener potencialmente esto no son pocos, ¿ya? Cuando uno pide un escáner. Entonces, ojo, que el resultado positivo era bien, en nódulos bien chiquititos, claro, porque la idea era detectar precozmente. Pero generó, y ahí vemos las curvas al lado, beneficios, ¿cierto? Por ejemplo, disminuyó la mortalidad de cáncer de pulmón en un 20%. Un número bien impresionante si lo llevamos a riesgo relativo. En riesgo absoluto era 0,3%,
y eso le da que se previeron 3 muertes por cada 1000 participantes esquineados, lo cual no es malo, se ve como poco, es menos impresionante que el 20%, ¿cierto? Pero es un número necesario esquinear como de 300, lo cual no es tan malo. Comparado, por ejemplo, para que tengan una referencia, la mamografía en los distintos estudios fluctúa entre un número necesario esquinear entre 100, a veces 300, entonces no está lejos de lo que podría ser un screening, así que es un beneficio que tiene, y además dio un resultado sorpresivo, pero muy beneficioso, ¿cierto?, que disminuyó la mortalidad en un 6,7%, la mortalidad global, ¿ya? No solamente de cáncer de pulmón. Entonces, una muy buena noticia, ¿cierto? Y esta es la contraparte europea, ¿cierto? Un estudio Nelson de casi 16.000 pacientes, también lo mismo, ya, factores de riesgo, fumadores, y con IPA promedio entre 30 y 38, ¿ya? Pero también podían ser no fumadores, este fue un poco más amplio, y también TAC de baja dosis versus radiografía de tórax, y disminuyó también la mortalidad de cáncer de pulmón en un 24% en términos relativos. Y no tuvo poder estadístico para evaluar la mortalidad global, ¿ya? Así que tenemos 2 estudios que respaldan con evidencia que el screening en cáncer de pulmón disminuye la mortalidad por cáncer de pulmón, o sea, cumple uno de los beneficios que habíamos hablado. Pero, ¿cuáles son los riesgos? Por ejemplo, un 96% de falsos positivos, ¿ya? Porque vimos que estamos detectando todo. Entonces, estamos detectando que el 96% de los hallazgos fueron falsos positivos. Un 11% de los hallazgos falsos positivos llevaron a terapia invasiva, o sea, una biopsia, con la morbilidad que lleva y con la potencial morbimortalidad. Un 56% tiene hallazgos que requieren un seguimiento, y ahí uno empieza a pensar, ¿Chile estará preparado para hacer eso? ¿Quién sigue a estos pacientes? Tenemos un sistema de salud montado para seguir a un 56% de los pacientes que detectamos un nódulo de 3 milímetros, y otro 40% requiere consejo o derivación, por ejemplo, un broncopulmonar o un cirujano de tórax. ¿Tenemos suficientes broncopulmonares y cirujanos de tórax que nos van a recibir esas derivaciones? Nódulo pulmonar detectado, de 3 milímetros que requiere seguimiento. Y otro de los grandes problemas de este estudio, especialmente en el estudio europeo, es que tiene una baja representación de mujeres, ¿ya? De los casi 16.000 pacientes, cerca de 1.500 eran mujeres. Entonces también tenemos una subrepresentación de una población importante que puede cambiar los resultados. Entonces, vemos que si bien se plantea como una estrategia positiva, vemos que tiene muchos riesgos y muchos potenciales contras realizar el screening. Entonces, como mensaje, el screening no puede ser visto como una cosa particular. O sea, yo veo un paciente, lo veo en el poli, fuma harto, le voy a pedir, voy a empezar a hacer screening en mi consultorio, voy a empezar a hacer screening en mi hospital comunitario. No, porque necesita necesariamente un programa de screening. Lo que sí podemos concluir es que no hay que usar la radiografía de tórax como screening, ¿ya? Y una gran pregunta es que si en nuestro país, o en los países donde ustedes sean, y ustedes conocen mejor su realidad, estamos preparados para montar este sistema, ¿ya? Y otra cosa que hay que hacer, y ese estudio no se ha hecho en Chile, es hacer estudios de costo-efectividad, ¿cierto? Que es una rama distinta de la medicina, que evalúa cuáles son los costos y los efectos de las distintas intervenciones y ver si eso, de acuerdo a la realidad local y al gasto que uno quiere hacer en escáner, en especialista, vale la pena o no vale la pena hacerlo. Entonces, aquí mostré además de los riesgos y beneficios, qué son los requerimientos que hacer para poder hacer un programa de screening que lo recomienda la Sociedad Americana de Oncología Médica. Primero, tener un sistema de decisiones compartidas con el paciente, ¿cierto? Porque puede tener potenciales riesgos. Tenemos que tener un sistema de registro, porque estos pacientes hay que seguirlos, no se nos pueden perder o no, es que perdió control y no contestó mal el teléfono, lo vemos mucho en nuestro sistema. Radiólogo con experiencia, ¿ya? Experiencia en radiología torácica, ¿ya? Yo no sé, esa especialidad en Chile, hasta cuando yo averigüé, no existía la subespecialidad de radiología torácica, la mayoría, existen radiólogos torácicos en Chile, sin duda, pero la mayoría son formados afuera. Centros de imágenes, ya que sean capaces de responder a esta demanda, ¿cierto? Y un sistema de seguimiento, ¿ya? ¿Y quién puede proveer eso? Bueno, atención primaria, ¿cierto? Clave, oncólogo, clínicas de sobreviviente o clínicas de screening de cáncer pulmonar. El cáncer pulmonar es tan frecuente que si es que nos ponemos a buscar pacientes vamos a necesitar clínicas de eso. Entonces, a mí me parece que el sistema de salud chileno aún no está preparado, pero sí podemos ir apuntando, y lo importante es que si apuntamos a esto,
tenemos que ser responsables y tratar de buscar que sea lo óptimo. Y lo otro es que pillemos al paciente típico, ¿ya? Porque este estudio salió en el Annals de Medicina Interna y vemos de que, por supuesto, que cambia la probabilidad cuando uno le anda buscando el cáncer al paciente típico del estudio en el ST, donde se ve el número en el serie esquinar de 256, pero si uno empieza a variar ese paciente, que es lo que uno ve en la vida real, pues en la vida real uno dice, no, este paciente es el típico del NLST, no, uno ve un paciente que a veces cae justo, y ahí el número en el serie esquinar son de 1200, o a veces casi que no cae, pero pucha, me está pidiendo el escáner, se lo voy a pedir igual. 3180 pacientes para prevenir una muerte. Y incluso hay, si uno hace, por ejemplo, aquí vemos que existe un hospital que creó su propio sistema de screening y le puso otros criterios de inclusión, probablemente con datos que tenían ellos locales, ¿cierto? No hay por qué desconfiar, pero vemos que cuando cae en bajo riesgo en ese programa de screening de ese hospital, el número de seres esquinales son de 35.000, ¿ya? Entonces, cuando uno establece y cuando uno habla de screening, no se trata de sí, el screening, el estudio en el ST salió súper bueno, bajo mortalidad, empecemos a ocuparlo en nuestros pacientes. No, uno tiene que hacer una visión crítica y ver si el sistema de salud, a través de todos los requerimientos, está preparado para eso. Y así nace esta charquicán, ¿cierto?, de recomendaciones, que son de Chile, saben lo que es el charquicán, es una comida que mezcla muchas comidas, o muchos ingredientes, y vemos que distintas sociedades tienen distintas recomendaciones, ¿ya? Lo cual habla un poco de los contras que hablamos recién. La última, de la Sociedad Americana de Oncología, que es súper estricta con respecto a la NLST, ¿cierto? Pero vemos algunas, por ejemplo, la Sociedad Americana de Médicos Familiares, yo hasta el 2013 no tengo una actualizada, no sé si hay médicos familiares por ahí que me puedan corregir, pero que siempre los médicos familiares tienen la nota de cordura, ¿cierto? Concluye que la evidencia es insuficiente para recomendar para, a favor o en contra de esto, ¿ya? Entonces vemos que la mayoría de las sociedades la recomiendan, ¿ya? Pero hay algunas que ponen al menos una voz de alerta respecto a eso. No sé en Chile si nosotros estamos en condiciones de recomendarlo, más que nada por la falta de beneficios, sino que por la posible colapso del sistema y que no seamos capaces de responsablemente poder seguir y poder derivar a todos esos pacientes. Dicho eso, hablamos cómo prevenir, cómo detectarlo precozmente y ya vamos a hablar un poco de la clínica. La patología del cáncer de pulmón, sabemos que el cáncer de pulmón no es una sola enfermedad, ¿cierto? Siempre típicamente se dividen en dos, cáncer pulmonar de células pequeñas y todo el resto que son los no células pequeñas, mucho más frecuentes los no células pequeñas, 85%, y de esos se dividen, ¿cierto? En adenocarcinoma, que es el más frecuente, de localización periférica, es el más frecuente en no fumadores, sí se asocia a tabaco, no se vayan con la idea de que no se asocia a tabaco, sí se asocia a tabaco, pero en no fumadores es el más frecuente, y es el que más frecuente tiene alteraciones moleculares que son tratables con terapia dirigida. El otro es el escamoso, que tiene una mayor asociación con tabaquismo, y es de localización más central, y el de células grandes, que normalmente es un diagnóstico de descarte, y que hoy en día con las nuevas técnicas, por ejemplo, inmunohistoquímica, se logran la mayoría caracterizar en otro grupo. Por ejemplo, adenocarcinoma, o incluso a veces se cambian a células pequeñas. Y el de células pequeñas, ¿cierto? Más infrecuente que el de no células pequeñas, 15% de todos los cánceres pulmonares, una fuerte asociación con tabaquismo, un cáncer más agresivo, de rápido crecimiento, y que son también predominantemente lesiones centrales. Con respecto a la clínica, a la presentación clínica, aquí la mala noticia y por qué somos tan insistentes en buscar y en hacer análisis críticos de los screening es porque solamente el 25% de los pacientes los vemos en etapas localizadas, y el 75% en tumores avanzados localmente o metastásicos, ¿ya? Entonces, la mayoría, 3/4, se detectan avanzados. Y las manifestaciones pueden ser por distintas cosas, ¿cierto? Por extensión local, por ejemplo, todo hemoptisis, las metástasis, pueden dar los síntomas, por ejemplo, el derrame pleural a través de la disnea, el cáncer de pulmón se puede presentar como urgencia oncológica, van a tener una clase de eso, por ejemplo, metástasis cerebrales, y también ese de los más frecuentes que se presenta como síndrome paraneoplásico. Ya, por ejemplo, la hiponatremia con el síndrome de secreción inadecuada de H. Capítulo muy, muy, muy lindo en el libro de José Peña de síndrome paraneoplásico. Entonces, con respecto a las manifestaciones metastásicas, ¿cuáles son las localizaciones más frecuentes de metástasis del cáncer de pulmón? Pleura, el pulmón contralateral, las glándulas suprarrenales, los ganglios,
el cerebro, ¿cierto? Especialmente en adenocarcinoma y células pequeñas, el hueso, el hígado y el pericardio. Y ahí van a ser las distintas manifestaciones clínicas según el lugar de la metástasis, ¿cierto? Disnea, protonía pleural, cefalea, déficit neurológico, convulsión por el cerebro o el sistema nervioso central, dolor óseo, el síndrome de Pankos, ¿ya? Que es un síndrome típico que cuando se presentan en el ápice pleuropulmonar, que puede generar debilidad del brazo, ¿ya? Por ejemplo, o la masa hepática palpable, o sea, dependiendo del lugar de la metástasis, la clínica que puede causar. Otro, el síndrome paraneoplásico, ¿ya? Y específicamente, lo que es de los más frecuentes que da síndromes paraneoplásicos neurológicos, ¿ya? Y ahí nuevamente abrimos el gráfico, y dentro de los neurológicos, ya vimos en mi otra clase, que estaban atentos, es que hay, los síndromes paraneoplásicos se clasifican según el área donde afectan, ¿cierto? Pueden ser endocrinos, pueden ser reumatológicos, dermatológicos, y pueden ser neurológicos, y eso, el cáncer de pulmón es de los que más se asocia, por ejemplo, al síndrome miasténico, ataxia cerebral, encefalitis límbica o neuropatía autónoma. Entonces puede presentarse problema local, por metástasis, según la metástasis, el tipo de síntoma, y como síndrome paraneoplásico. Y finalmente, el cáncer pulmonar puede presentarse como una urgencia oncológica, y nuevamente abrimos el naipe, ¿cierto? Y según la urgencia, ¿cómo se va a presentar? Puede presentarse como metástasis cerebrales, síndrome de vena cava superior, derrame pericárdico maligno, o compresión medular, ¿ya? Así que tenemos una amplia gama de formas de presentarse. Es importante tratar de detectarla y que cada una de ellas puede ser un cáncer de pulmón, para que vayan a buscarlo. Y con respecto a lo específico de la urgencia oncológica, van a tener una clase respecto a eso, y también parece que el libro de José también tiene un capítulo precioso respecto a esto. Con respecto a la evaluación clínica propiamente tal, tenemos este gráfico, ¿cierto? Que también se lo mostré en la otra clase, que a mí siempre me gusta mostrarle los 4 pilares de la evaluación oncológica, ¿cierto? Historia, imágenes, laboratorio y anatomía patológica. Y en el caso del cáncer de pulmón, al diagnóstico me refiero, la evaluación, con respecto a la evaluación clínica, además de la historia, lo que ya vimos, la imagen es que la primera aproximación siempre es un TAC de tórax, ¿cierto? No es la tipificación, sino que la aproximación diagnóstica. El laboratorio, recordando que en cáncer avanzado siempre puede ser inespecífico, pero en cáncer de pulmón pueden haber alteraciones, por ejemplo, hiponatremia, si es que tiene un paraneoplasma, por ejemplo, hipercalcemia. Y en la anatomía patológica es hacer biopsia del sitio más fácilmente accesible, ¿ya? Y es muy importante a esa biopsia pedirle el diagnóstico e interrogarla a través de biomarcadores predictivos, ¿ya? Es muy importante en el cáncer de pulmón, cuando se pide una biopsia, siempre pedir los biomarcadores predictivos EGFR, ALK, ROS1 y PDL1. Y ahí un recordatorio, esta diapositiva calcada de mi otra clase, ¿cierto? Marcadores predictivos, que son los que permiten seleccionar a pacientes que se van a beneficiar específicamente de un tratamiento determinado para una terapia más personalizada, y eso en el cáncer de pulmón tiene cardinal relevancia. Con respecto a la etopificación, existen 2 opciones, ¿cierto? Una es hacer la opción A, que es el PET-CT con la resonancia de cerebro, y la opción B, cuando hay menos recursos, ¿cierto? El TAC-TAP asociado a un cintigrama óseo, que juntos tienen prácticamente el mismo rendimiento que el PET-CT, menos, pero puede ser una buena alternativa de etapificación. Y además, si no se puede hacer una resonancia, un TAC de cerebro, ¿ya? Y están encerrados en el cuadrado rojo, ¿cierto? Las que hoy día cubre el GES, ¿ya? Así que el GES, que se implementó el año pasado, no ha abierto la puerta hacia el uso de PET-CT, que antes no estaba tan disponible en el sistema de salud pública, ¿ya? Para poder etapificar a estos pacientes. Importante que si son candidatos a terapia local, etapificar de alguna manera el mediastino, que es una de las zonas de ramificación, ¿cierto? O de metástasis, a través de los ganglios del mediastino, y eso hay que hacerlo a través de ecografía del mediastino, una cosa que se llama EBUS, o la mediastinoscopía, que es un procedimiento quirúrgico, así que es importante tener en la cabeza etapificar el mediastino. ¿Y por qué es importante aplicar el mediastino? Porque cambia el tratamiento según si tiene ganglios, si los tiene a un lado, los tiene al otro lado, porque puede ser desde cirugía a un tratamiento multimodal, por ejemplo, con quimioradioterapia, quimioterapia, y se empieza a complejizar la cosa. Así que es importante, cuando las terapias son localizadas, tratar de ir a etapificar un poquito mejor el mediastino. Y como mensaje, en general, esta decisión no la tiene que tomar un solo médico, no la tengo que tomar yo, no la tiene que tomar usted, no la tiene que tomar el doctor Peña, sino que se toman en comité multidisciplinario. Como vemos aquí se requiere ecografía, mediastinoscopía, PET, quimioterapia, radioterapia, cirugía. Entonces necesitamos cirujano, radioterapeuta, oncólogo,
radiólogo. Entonces necesitamos que todos tomen esa decisión para poder establecer cuál es lo más óptimo para el paciente. Entonces, este paciente, la evaluación debe necesariamente ser multidisciplinaria. Y con respecto al tratamiento, vamos a dedicarnos principalmente, y ahí le mostré de nuevo este gráfico, al cáncer no células pequeñas, ¿ya? Por temas de tiempo, ¿cierto? A las células pequeñas es otro tipo de enfermedad, nos vamos a dedicar más al no células pequeñas, y va a depender si la enfermedad está localizada o metastásica, ¿cierto? La enfermedad localizada, en las primeras etapas, se trata con cirugía, y se hace quimioterapia adyuvante según el riesgo de recurrencia, ¿cierto? Como vimos en la clase de tratamiento general del cáncer. Y en la etapa 3, muy complejo y nuevamente individualizado, y se trata muchas veces de forma multimodal, quimio, radioterapia. O sea, nuevamente vemos que necesitamos cirugía, probablemente radioterapia y quimioterapia, entonces le ponemos el sello, ¿cierto? Que en las etapas precoces, la multidisciplina es la clave, ¿ya? El comité oncológico para proponer el tratamiento. Y en la enfermedad avanzada, múltiples son las opciones de tratamiento en el cáncer de pulmón, ¿ya? Como vimos en la clase de tratamiento general del cáncer, ¿cierto? Los tratamientos localizados en la enfermedad avanzada se dejan para tratar paliación en un sitio específico, por ejemplo, para metástasis cerebrales o óseas, la radioterapia, o la pleurodesis o la endoprotesis bronquial, cuando está dando algún síntoma con respecto al área quirúrgica. Y el tratamiento principal para la enfermedad metastásica es el tratamiento sistémico, y aquí en el cáncer de pulmón existen todos los tipos de terapia que vimos en terapia sistémica, se ocupan para el cáncer de pulmón, y se ocupan actualmente: quimioterapia, inmunoterapia y terapia dirigida. ¿Y cómo vamos a ver cuál ocupar? A través de los marcadores predictivos, ¿cierto? Nuevamente, les repito el concepto, se permite seleccionar a pacientes que van a beneficiarse específicamente de un tratamiento y así hacer una terapia más personalizada. ¿Cuáles son los marcadores predictivos que pedimos en el cáncer de pulmón? EGFR, ¿cierto? Unas palabras pocas. Es una mutación de un dominio tirosinquinasa de EGFR, ¿cierto? Activa vías de proliferación, y con eso la célula se hace más cancerígena, más angiogénesis, más inmortal, más metastásica, ¿ya? Entonces, eso lo podemos bloquear a través de fármacos, ¿cierto? Como por ejemplo el erlotinib, afatinib o gefitinib. El otro es el ALK, que es más infrecuente, 5% de los adenocarcinomas. También existe una translocación, ¿cierto? Se junta ML4 con ALK y también desencadena vías de proliferación que hacen que la célula sea más mala, ¿ya? Y eso también se puede bloquear a través de fármacos como son el crizotinib, el alectinib y el ceritinib. Y finalmente el PDL1, que también en inmunoterapia lo vieron, ¿cierto? Que es un freno del sistema inmune, que uno al bloquearlo le suelta un freno a la inmunidad y hace que la inmunidad del paciente ataque el tumor, ¿ya? Si bien no es un biomarcador predictivo así 100% como los anteriores, como ALK y EGFR, sí nos predice la respuesta a inmunoterapia, ¿ya? O sea, no es así, así como que si tiene PDL1 sirve la inmunoterapia y si no tiene PDL1 no sirve, como los otros, o sea, no es un absoluto, sí nos ayuda a predecir en sus distintos niveles, como vamos a ver más adelante. Y también hay que pedirlo en las biopsias. Y así, el tratamiento del cáncer pulmonar avanzado va a depender de eso. Por ejemplo, si tiene la mutación driver presente, EGFR, ocupamos este tratamiento. ALK, ese tratamiento. Si tiene PDL1, más de 50%, vimos que no era positivo o negativo, inmunoterapia. Si tiene menos de 50%, mezclamos inmunoterapia con quimioterapia y ahí se va desglosando si es que adenocarcinoma o escamoso, ¿ya? Entonces, importante pedir los biomarcadores predictivos para poder definir qué tratamiento va a ser el mejor para el paciente. Todos estos tratamientos están disponibles hoy día en nuestro sistema de salud, y para que no es ciencia ficción. ¿Y qué ha pasado en los últimos 5 años? ¿Y por qué les coloco esa película? Porque fue estrenada hace 5 años, ¿ya? Y en los 5 años que lleva esta hermosa película con nosotros, ¿cierto? Han pasado muchas cosas en el cáncer de pulmón. La principal es el uso de la inmunoterapia, ¿ya? La terapia con TKI un poco más antigua, entonces les muestro esto último, en que primero les quise mostrar esa, que tiene que ver con el gráfico que vimos recién, donde se veía en el 2011 que cuando uno detectaba a un paciente en etapa metastásica, a 5 años estaba vivo un 5%, 4% decía el gráfico. En este, que es el gráfico sacado del libro del TNM, muestra que cuando son metastásicos, pucha, le iba súper mal, alto pesimismo en esta etapa, pero
llegó la inmunoterapia y vemos que los pacientes, y estos son datos publicados este año, ¿cierto? Vemos que los pacientes que recibieron pembrolizumab, en el seguimiento de 5 años, un 31,9% están vivos todavía, ¿ya? Si el PDL1 es más del 50%, son más que cuando es menos del 50%, pero en globo, 31,9%. O sea, nos saltamos desde el 4% al 32% y ustedes pueden multiplicar eso. Yo no lo voy a hacer para no después digan que no sabe multiplicar este gallo, porque efectivamente no sé multiplicar. Pero para que vean que se multiplicó varias veces, ¿ya? La sobrevida de estos pacientes con las nuevas terapias, no quiero encerrarla en una sola droga, ¿ya? Si uno esto lo establece como inmunoterapia o como terapia con TKI o como alternativa de tratamiento, vemos que el tratamiento del cáncer de pulmón ha avanzado y seguirá avanzando positivamente para los pacientes, especialmente en etapas avanzadas, ¿ya? Entonces, todo lo que vimos, marcadores predictivos, no es ciencia ficción, así como Mad Max, sino que solamente para tenerla como ejemplo, que eso fue hace 5 años, hoy día son terapias que están disponibles, que se están ocupando y que han tenido un beneficio que es medible y que es visible en los pacientes. Nosotros tenemos algunos pacientes con inmunoterapia y que son pacientes que al presentarse metastásico hace muchos años y siguen todavía vivos, ¿ya? Y eso, muchas gracias. Ahí está mi mail. Me pueden mandar mail, algunos me han mandado. Eso, si quieren, pueden mandarme mail. Si no, no mandan. Grande, Francisco. Muy bien, doctor. Bueno, yo quiero recalcar lo complicado que es el tema de screening, ¿eh? Porque tú efectivamente hiciste notar varios factores a considerar. Así también el Federico Bacán el otro día, que fue general de zona en Nueva Tolten, igual hizo hoy los bemoles del screening de cáncer de próstata, y tú hoy día además nombraste algunas cosas que son importantes, como la articulación de programas de screening, o esto del número necesario de screenear, que son cosas que la gente a veces no ha escuchado, no se le hace tanto énfasis. Así que te agradezco el enfoque de tu presentación, y verá que hacerte preguntas. Acá las penitencias son las preguntas, ¿ya? Entonces, Eso. oye, ¿cuál es el riesgo de cáncer de pulmón de fumar marihuana? Cacha, la pregunta. La verdad, desconozco si hay estudios con respecto a eso. Cualquier inhalante que uno ingiera aumenta el riesgo de cáncer de pulmón. Lo que pasa con la marihuana es que normalmente es difícil que alguien se fume, y ojalá no lo hagan, 40 paquetes años de marihuana en el fondo. Entonces es difícil tener esa cantidad de inhalación. Y lo otro, que la marihuana tampoco está normada. Entonces el cigarro de marihuana, o comúnmente llamado pito, no se sabe qué es lo que tiene adentro en el fondo. Entonces ya una de las grandes interrogantes con respecto a la marihuana y con respecto a su producción. Entonces, si bien como inhalante químico aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, no está suficientemente claro cuál es ese riesgo y si está asociado a una cantidad de consumo. Cabe destacar que la marihuana tiene muchos otros riesgos, dependiendo de la edad donde se consuma, ¿cierto? Y ahí cada uno puede tener su opinión personal, pero al menos en adolescentes tiene algunos riesgos bien importantes. Que también tienen que ser puestos en la balanza, ¿cierto? Más allá del cáncer de pulmón. Pero yo lo que he podido leer es que sí tiene más riesgo por ser un inhalante, ¿ya? Pero al no saber de qué está compuesto específicamente, a diferencia del cigarro, que sí sabemos precisamente de qué está compuesto, o ahora lo sabemos, antes no lo sabíamos, es difícil establecer ese riesgo así como de forma tan certera. Oye, y entre el cigarro normal y el tabaco que uno se hace, voy a hacerme un cigarrito. ¿Cuál da más riesgo? El, el industrial. Claro, igual y ahí también está el tema del filtro, ¿ah? Que dependiendo o sea, efectivamente el cigarro industrial, como dice Francisco, como dispositivo, está pensado para que se maximice su llegada a los alvéolos, y cosa que aumente la entrada a la sangre, o sea, que sea más efectivo como dispositivo inhalatorio. Entonces eso también se ha asociado o se piensa que tiene que ver con la localización del cáncer igual.
que te hace llegar más partículas, más profundo, entre comillas, al pulmón, y eso te puede dar más cáncer más periférico. Pero efectivamente, si uno pregunta entre el hecho y el industrial, es mayor en el industrial. Eh, Oye, en EPOC, ¿por sí solo es factor de riesgo independiente de la causa que lo origina? Sí, Bien, independiente. Ahora, la mayoría del EPOC es por tabaco, en el fondo, o sea, son factores de riesgo compartidos, pero independiente de la causa también es factor de riesgo, porque no todos los oye, fumadores tienen EPOC. oye, y también los vaporizadores, los vapos, porque dice que hay estudios que hablan de enfermedad intersticial pulmonar con los vapos. ¿Qué Sí. pasa con cáncer de pulmón? Hoy día el foco de los vaporizadores está puesto la enfermedad intersticial. Todavía no está totalmente clara la asociación con el cáncer de pulmón, pero sí con otros cánceres, ya especialmente caída oral, etcétera, que ya se están empezando a estudiar. Así que muy probablemente van a tener una asociación ya con el riesgo de cáncer de pulmón, dado que sí afectan los pulmones. Entonces yo creo que sí tienen más riesgo, un riesgo que está explorándose y que no es tan eh, lineal como con el cigarro, pero sí, sin duda que aumentan el riesgo. Claro, además también está el factor de los seguimientos, ¿cierto? Que también hay veces en que los carcinógenos requieren décadas para demostrar su momento en la incidencia de cáncer, que Claro. hay gente vaporizando por décadas, y bueno, 30 años con un vapo, yo creo que no hay, pero bueno, a lo mejor sí, pero debe ser poco. Pregunta, ¿y por qué le da cáncer de pulmón a alguien que nunca fumó, doctor? Bueno, Es- es- ¿qué cosa? Perdón, ¿Cómo puede ser eso? ¿no? Ah, no, porque la mayoría, yo creo que el José le habló en su clase, yo lamentablemente no pude asistir en ese, que el cáncer es una enfermedad genética, ¿cierto? Pero no una enfermedad necesariamente genética hereditaria, y son una serie de mutaciones que se van acumulando, ¿ya? Y que en la mayoría de los cánceres se producen por azar o mala suerte, ¿ya? Entonces, si bien existen factores ambientales que pueden potenciar esa enfermedad genética, por ejemplo el tabaco, ¿ya? O pueden hacer un tipo de carcinogénesis, también si uno no tiene esa carcinogénesis, puede generar ese distintos tipos de mutaciones y puede generar cáncer, entre esos el de pulmón. El ambiente tiene que intervenir en el pulmón o en ningún órgano para poder generar cáncer, ¿ya? Sino que como enfermedades que se van acumulando, alteraciones genéticas, se pueden producir también por el azar y que nuestro propio cuerpo es incapaz de repararlo o incapaz de destruirlo a través del sistema inmune. Entonces, se puede producir igual que cualquier cáncer en el fondo. Oye, hay dos preguntas muy buenas, ¿eh? Bueno, todas son buenas, pero estas están buenísimas. Eh, ¿Qué pasa cuando uno ve en un ataque un nódulo de más de 3 milímetros? ¿Cuál es el paso a seguir? TAC de tórax, digamos. Claro, ¿Cuál? no, depende del nivel del lugar donde esté, pero ahí lo que uno puede hacer, y existen escalas de riesgo, ¿ya? La evaluación del nódulo pulmonar es una evaluación clínica aparte y se podría hacer una clase específica de eso, ¿ya? José, calma con la velocidad en tu avión. Eh, Va a depender un poco del riesgo basal del paciente, ¿ya? En pacientes que tienen alto riesgo, por ejemplo, los que fueron incluidos en este estudio, o sea, si es un paciente fumador de más de 55 años, eso aumenta su riesgo basal. Y si eso a uno le suma el riesgo del nódulo pulmonar, lo correcto ahí sería derivarlo. Entonces, lo mejor es que, por ejemplo, ocupen la aplicación OncoAssist o busquen alguna escalas de evaluación del nódulo pulmonar, ¿ya? Donde se suman los factores de riesgo basales del paciente más los hallazgos del nódulo pulmonar, y ahí va a depender del tamaño. En el caso del tamaño, normalmente el corte son 1 centímetro o 8 milímetros, los de 1 centímetro hay que derivarlos todos, ¿cierto? Y antes de eso va a depender el riesgo del paciente. Si el riesgo es alto, por ejemplo, tabáquico, entra en el estudio en el ST, se deriva. Si el riesgo es más bien bajo y las características del nódulo permiten hacer un seguimiento, también se puede recomendar el seguimiento, pero básicamente la decisión es paciente a paciente. Claro, y hay que verlo bien con el radiólogo, ¿eh? Porque Sí, muchas veces, y lo que decía Francisco también, sin ofender a nadie, pero ya a esta altura hay especialistas en todo. Y hay veces en que a veces se requiere
el concurso de un radiólogo que cache más de tórax, y cuando los radiólogos saben harto, hacen mucho la diferencia en qué hacer con el nodo. Porque a veces dicen, mira, controlar en tanto tiempo, y eso hay que verlo en un nivel más terciario, diría yo, conversando con gente que sepa. Oye, otras dos preguntas más buenas. Nos quedan unos minutos de preguntas, 5 minutos. En alguien que le encuentra el cáncer de pulmón avanzado por un derrame pleural extenso, ¿tiene algún rol la toracocentesis evacuadora? Sí, o sea, claro que sí, la metástasis está causando síntomas, hay que hacer alguna intervención con respecto a eso. Ahora, lo ideal ahí, porque ese es un derrame que se va a reproducir, ¿ya? Entonces, la toracocentesis, lo ideal es que se haga en un ambiente donde después pueda hacerse alguna solución más definitiva para eso. Por ejemplo, una pleurodesis. Entonces, lo correcto ahí sería derivarlo a cirugía, por ejemplo, depende del nivel de atención que están en la pregunta. Si ustedes son cirujanos y pueden hacer la pleurodesis, bacán, pero si no, si el paciente está muy disneico, le solucionan el problema y precozmente derivación, diciendo que tienen el problema y que necesitan una pleurodesis por el equipo de cirugía o cirugía de tórax, dependiendo del lugar, y con eso solucionamos a un mediano plazo el problema. ¿Ya? O sea, puede ser una solución aguda, de urgencia, por así decirlo, pero hay que resolverlo de alguna manera más semidefinitiva o cuasi definitiva a través de nivel terciario. Claro, es muy relevante qué pasa después de la toracocentesis evacuadora. Si es que el paciente o la paciente alivia la disnea, eso es muy bueno. Hay que hacerlo sin alivia, porque a veces que no se alivia porque tienen disnea por otra causa, por ejemplo, te estoy inventando, tienen un tromboembolismo pulmonar al mismo tiempo. Entonces hay que ver qué pasa después de la evacuación del derrame. Yo creo que hay que ver si se expande el pulmón, que también es importante. Entonces hay que hacer, siempre no olvidar que algo que siempre se le olvida a la gente en urgencia, que hay que hacer una toracocentesis, pues controlar con una radiografía, a ver si se... Claro, sin duda. Es importante. Oye, dos preguntas relacionadas. Una, María Pérez pregunta, ¿el tratamiento biológico está incluido en el GES? Y Esteban Lizana pregunta, ¿hay terapias inmunológicas en la ley Ricarte Soto? O sea, tiene que ver con acceso, ¿cierto? Claro. Bueno, a ver, una clase de eso. La ley Ricardo Soto no tiene el cáncer de pulmón. El GES tampoco cubre las terapias biológicas, pero tiene otras vías de financiamiento. Bueno, así, microcápsulas, los hospitales se financian de dos formas, ¿cierto? Las prestaciones institucionales, que son el presupuesto como histórico del hospital, y las prestaciones valoradas, que según lo que el hospital hace, el sistema le paga. Y en ese sistema están las drogas biológicas para el cáncer de pulmón, ¿ya? Entonces, si uno diagnostica un cáncer de pulmón, uno lo evalúa en un comité oncológico, evalúa el EGFR y solicita la droga, el hospital compra esa droga, porque está el presupuesto para eso, a través de ese tipo de prestaciones. Así que si bien no está en el GES, está comprado por otra vía que es igual de expedita, o debiese ser igual de expedita, a veces no tanto, pero debiese ser igual de expedita, y al menos el hospital de Talca funciona bastante bien. Y la inmunoterapia no está en la ley de Ricardo Soto, pero también existe otro programa que es un poco más inestable que las prestaciones valoradas, que es el droga de alto costo, que también lo financia. Así que hay acceso y también relativamente rápido, no así como tanto como nos gustaría o tanto como el sistema privado, que uno puede indicar la inmuno y a las 2 semanas después estar poniéndose, pero sí existe la posibilidad de acceder. No es una garantía todavía, pero sí está cubierta en los presupuestos hospitalarios. Oye, una más, dos más. La contaminación del humo de leña, ¿es carcinógeno? Sí, claro, sin duda, sin duda. Sin duda que genera, a través de lo que hablamos de los inhalantes, ¿cierto? Puede generar problemas al pulmón y además cáncer. Y no solamente el humo de leña, también en ciudades chinas muy contaminadas, por ejemplo, se han hecho estudios y también cuando existen de estas partículas que tienen que ver con el smog, por ejemplo, Santiago, en ciudades muy contaminadas, también aumenta la incidencia de cáncer de pulmón en esas ciudades. Entonces, cualquier contaminante aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, incluyendo las ciudades contaminadas o el smog. Oye, dos más ya. Oye, es que estas preguntas. Dos más y después tenemos 20 minutos de descanso antes de la clase de cáncer de cuello del doctor Cuello. Oye, cuando alguien debuta con enfermedad metastásica, ¿tiene alguna diferencia obtener la biopsia del pulmón o de una metástasis?
¿Hay que pincharle en primario o hay que ir a la metástasis? ¿Dónde No. creo? Al sitio más fácilmente accesible, y además el sitio más fácilmente accesible en cáncer de pulmón tiene dos ventajas. Uno, que pinchar el pulmón siempre es un riesgo, ¿cierto? Tiene alta morbilidad y necesita especialistas que lo hagan y que puede causar problemas, ¿cierto? Y lo otro que al pinchar una metástasis nos hace el tiro el diagnóstico de enfermedad metastásica. Por ejemplo, un nódulo en la pierna. Uno lo pincha, sale cáncer de pulmón, uno le hace los biomarcadores predictivos y dice, bueno, este tiene una enfermedad metastásica, acabamos de pincharlo. Así que no es necesario pinchar el primario, hay que pinchar el lugar más accesible y siempre interrogar esa biopsia con los biomarcadores predictivos. ¿Ya? No es necesario someter al riesgo de pinchar el pulmón. Oye, solo agregar nomás que en general tratamos de evitar el hueso para esas cosas. Sí, el hueso no, el hueso. Que la biopsia ósea debe ser sometida a un procesamiento por patología que hace que las proteínas se tiendan a desgastar o perder más, y eso hace que rindan menos los estudios moleculares y o cueste más hacerlo porque hay menos material. Así que en Sí, hay general, que tratar de evitar el hueso en ese contexto. Sí, es verdad. tratamos de evitar la biopsia ósea. Ya, última pregunta, ya, última. Hay una pregunta que la voy a transformar. Dice, ¿cuánto tiempo tienen que estar con Pembro en mantención? Dice, no, pero, claro, pero, doctor, ¿cuánto tiempo se trata la gente con cáncer metastásico con esta terapia? ¿Tiene que estar para siempre? ¿Cómo es la cuestión? Sí, o ¿Tener sea, inmunoterapia a alguien? ¿qué cosa? ¿Le para? ¿Le para, por ejemplo, una inmunoterapia a alguien? Después No, que en se la... general, bueno, una respuesta que está por responderse, en las que no son inmunoterapia, normalmente la enfermedad metastásica se trata hasta la progresión o hasta la toxicidad inmanejable, ¿ya? En los casos de los TKI, por ejemplo, se tratan hasta que el paciente progresa, ¿ya? Porque son muy bien toleradas y es muy raro tener una toxicidad inmanejable con ese tipo de terapia. Y en el caso de la inmunoterapia, también hoy día la recomendación es esa, pero la inmunoterapia, como tiene otro mecanismo de acción que, como dije, he dicho varias veces, soltar los frenos de la inmunidad, no está claro si el paciente que respondió a la inmunoterapia, al suspenderla, va a seguir respondiendo, ¿ya? Porque uno ya le desató su inmunidad. Entonces, dado que hay pacientes que llevan 5 años en tratamiento, se ha propuesto por algunos especialistas decir, oye, pero paremos un poco, si este gallo ya desatamos su inmunidad, ¿para qué le vamos a estar soltando freno a cada rato? Y es una pregunta que está por responder. Pero en globo, sí la terapia del cáncer metastásico, en globo, y del pulmonar también, los pacientes se tratan hasta la progresión o hasta la inmanejable. Ya, dos, me cacha, perdóname, es que esta cuestión es así. Dice, ¿a quién hay que mandarle a un paciente con un nódulo pulmonar? ¿A un bronco o a un cirujano de tórax? Buena pregunta. Sí, Multidisciplinario. Cualquiera de los dos debiese preguntarle al otro. Ahora, buena si respuesta. ustedes quieren, Dejémosla ahí, dejémosla ahí. no, pero es que si ustedes quieren un gallo más operativo, por ejemplo, no, yo quiero que operen a este paciente y ustedes pueden hacer, lo mandan al cirujano de tórax, ¿ya? Pero uno debiese preguntarle al otro y debiesen haber reuniones de nódulos Claro, exacto. en los Ya, hospitales. última. ¿Los biomarcadores predictivos se tienen en la sangre o en la biopsia? Cacha, las preguntas. Bueno, Se pueden pedir en los dos lados. Bueno, hoy día existe una cosa que se llama biopsia líquida. Normalmente se piden en la biopsia. O sea, hay que ir a interrogar a la biopsia y se piden ahí, pero hoy día existe una cosa que se llama biopsia líquida, ¿ya? Donde se detectan en la sangre y el doctor Sánchez le habló un poco de eso, me parece que lo haber visto en su clase. Así que se pueden pedir en la sangre, ¿ya? En el cáncer de pulmón, la mayoría. Entonces, se pueden, de las dos formas, lo importante es que traten de preguntar en su hospital o en su lugar de trabajo en qué se está pidiendo. En los que trabajan acá, que la mayoría no son oncólogos, yo creo que piden sobre la biopsia inicialmente, si es que hay biopsia, y en pacientes que tienen biopsia hace mucho tiempo, que ahora están progresando, etcétera, pregunten ahí en el comité oncológico al oncólogo amigo si es que hay disponibilidad de biopsia líquida en su hospital y de qué biomarcador hay, porque hoy día todavía es bien amplia la disponibilidad y bien distinta entre los distintos centros. Entonces, por mientras pídenselo a la biopsia y vean las opciones de biopsia líquida en los casos que no se puedan. ya, tenemos que parar porque todo tiene un fin, en el fondo, nada es para Voy a siempre. tratar de seguir respondiendo yo. ¿Cómo? Voy a tratar de seguir respondiendo. Ahí, por texto. Sí. Ya. Bueno, ahora 15 minutos de descanso y vuelve el doctor Mauricio Cuello.
con cáncer de cuello uterino, por favor vayan a tomarse un café, yo voy a hacer lo propio, nos vemos en 15 minutos.